Curso Desarrollo de Aplicaciones, Unidad 4, Servicios Web XML. Último tema, el tema 4, vamos a hacer una revisión de ensamblados y reflection. Los ensamblados. Los ensamblados son los bloques de creación de las aplicaciones .NET. Constituyen la unidad fundamental de implementación, control de versiones, reutilización, ámbito de activación y permisos de seguridad. Un ensamblado es una colección de tipos y recursos compilados para funcionar en conjunto y formar una unidad lógica de funcionalidad. Los ensamblados proporcionan al CLR, al Common Language Runtime, la información necesaria para conocer las implementaciones de tipos. Para la ejecución, un tipo no existe fuera del contexto de un ensamblado. Un ensamblado realiza las siguientes funciones. Contiene el código que ejecuta el CLR, el código del lenguaje intermedio de Microsoft, MSIL, de un archivo ejecutable portable. No se ejecuta si no tiene asociado un manifiesto de ensamblado. Hay que tener en cuenta que cada ensamblado solo puede tener un punto de entrada, es decir, un DLL main, win main o main. Otra de las funciones es que crea un límite de seguridad. Un ensamblado es la unidad en la que se solicitan y conceden los permisos. Para obtener más información acerca de los límites de seguridad, en lo que respecta a los ensamblados, ustedes pueden buscar en la web información, basta. Hay mucha literatura sobre ello y sobre todo en las funciones de crear un límite de seguridad. Otra de las funciones es que crea un límite de tipos. La identidad de cada tipo incluye el nombre del ensamblado en que reside. Por ello, un tipo myType cargado en el ámbito de un ensamblado no es igual que un tipo denominado myType cargado en el ámbito de otro ensamblado. Otra de las funciones es que crea un límite de ámbito de referencia. El manifiesto del ensamblado contiene los metadatos del ensamblado que se utilizan para resolver tipos y satisfacer las solicitudes de recursos. Especifica los tipos y recursos que se exponen fuera del ensamblado. El manifiesto también enumera otros ensamblados de lo que depende. Forma un límite de versión. El ensamblado es la unidad versionable más pequeña del Common Language Runtime. Todos los tipos y recursos del mismo ensamblado pertenecen a la misma versión. El manifiesto del ensamblado describe las dependencias de versión que se especifican para los ensamblados dependientes. Para tener más información pueden ustedes buscar en el internet versiones de ensamblado. Otra de las funciones es crear una unidad de implementación. Cuando se inicia una aplicación, solo deben estar presentes los ensamblados a los que llama la aplicación inicialmente. Los demás ensamblados, como los recursos de localización o los ensamblados que contengan clases de utilidad, se pueden recuperar a petición. De este modo, se puede mantener la simplicidad y transparencia de las aplicaciones la primera vez que se descargan. Otra de las funciones es la unidad que permite la ejecución en paralelo. Los ensamblados pueden ser estáticos o dinámicos. Los ensamblados estáticos pueden incluir tipos de .NET Frameworks, interfaces y clases, así como recursos para el ensamblado, mapas de bits, archivos JPEG, archivos de recurso, etc. Los ensamblados estáticos se almacenan en el disco, en archivos ejecutables portables.
También se pueden utilizar .NET para crear ensamblados dinámicos que se ejecutan directamente desde la memoria y no se guardan en el disco antes de su ejecución. Los ensamblados dinámicos se pueden guardar en el disco una vez que se hayan ejecutado. Existen varias formas de crear ensamblados. Puede utilizar herramientas de desarrollo como Visual Studio que haya empleado anteriormente para crear archivos DLL o .exe. Puede utilizar las herramientas suministradas en Kit de Desarrollo de Software de Windows, SDK, para generar ensamblados con módulos creados en otros entornos de programación. También puede utilizar las API del CLR como Reflection.emit para crear ensamblados dinámicos. Uno de los pilares del framework .NET y una de las mayores ventajas del Common Language Runtime es la gran cantidad de información que tenemos disponibles en tiempo de ejecución. El sistema de reflexión permite interrogar esta información y crear código al vuelo, permitiendo crear fácilmente sistemas basados en plugins. Aunque siempre pensamos que es un fichero, un ensamblado es realmente un contenedor lógico de las distintas partes del dato que el CLR necesita para ejecutar código, metadatos de ensamblado, metadatos de tipo, código IL y recursos. Los metadatos de tipos es toda la información que describe, incluyendo el espacio de nombres, los nombres de las clases, tipos y miembros de una clase. Métodos, propiedades y constructores. El código es el código del lenguaje intermedio, que se compila a código máquina cuando el ensamblado se ejecuta. Los recursos son objetos, cadenas, imágenes o ficheros que se utilizan desde el código. Pero los metadatos de tipos, códigos y recursos se pueden referenciar desde otros ficheros. Para examinar un ensamblado tenemos que instanciar un objeto de clase assembly mediante alguno de los 9 siguientes métodos estáticos. getAssembly, getCallingAssembly, getEntryAssembly, getExecutingAssembly, load, loadFile, loadFrom, reflectionOnlyLoad, reflectionOnlyLoadFrom. Aquí tenemos un código que lanza una excepción porque no se carga solo para reflexión. Una vez tenemos una instancia de clase assembly, podemos interrogar las propiedades del ensamblado mediante los siguientes métodos y propiedades. Propiedades: entry point, full name, global assembly cache, location, reflection not only. Métodos: create instance, get custom attributes, get exporter types, get files, get loaded modules, get name, get satellite assembly, get types is defined. El siguiente código muestra el nombre de todos los módulos del ensamblado que está en ejecución. Assembly a assembly.getExecutingAssembly, console writing line, nombre completo, console writing line, ubicación, console writing line, solo reflection, module igual a get modules, for each, module em in mods, console.writeLine, módulo name, m.name. En este código veremos cómo saber las clases que contiene un ensamblado. Esto puede ser útil para cargar dinámicamente alguna de las clases que contiene, es decir, crear nuevos objetos de alguna de esas clases. Cuando trabajamos con Visual Basic 6,
podemos acceder a una colección que nos indican los formularios en ejecución, es decir, los formularios que muestran que nuestra aplicación ha cargado en la memoria. Lo que no es posible es averiguar los formularios que nuestra aplicación contiene. Ventaja de los ensamblados. Los ensamblados están diseñados para simplificar la implementación de aplicaciones y para solucionar los posibles problemas de versiones de las aplicaciones basadas en componentes. El usuario final y los programadores conocen perfectamente los problemas de versiones e implementación que surgen hoy en día con los sistemas basados en componentes. Algunos usuarios finales se han visto frustrados al instalar una nueva aplicación en su equipo y ver cómo deja de funcionar otra aplicación que ya tenían instalada. Muchos programadores han estado horas y horas intentando mantener la coherencia de todas las entradas del registro necesarias para activar una clase COM. Realmente en Visual Basic 6 puede que no tenga mucho sentido, salvo algunas ocasiones, saber cuáles son los formularios que la aplicación contiene, pero en .NET sí que puede ser más de interés, ya que podemos crear nuestros propios ensamblados de forma dinámica, es decir, todo ello mediante código. Con el uso de ensamblados en .NET se han resuelto muchos problemas de implementación, debido a que los componentes autodescriptivos que no pretenden de las entradas del registro, no dependen de las entradas de registro, los ensamblados permiten instalar las aplicaciones sin problemas. También simplifican la desinstalación y la replicación de las aplicaciones. Actualmente existen dos problemas de versiones con las aplicaciones en Win32. No se puede expresar las reglas de las versiones entre las partes de una aplicación y que las ponga el sistema operativo. El planteamiento actual se basa en la compatibilidad con versiones anteriores, que a menudo es difícil de garantizar. Las definiciones de interfaz deben ser estáticas una vez publicadas y un solo fragmento de código debe mantener la compatibilidad con las versiones anteriores. Además, el código normalmente se diseña de manera que en cualquier momento puede existir y ejecutarse una sola versión del mismo en un equipo. Problema de versiones. No hay ninguna forma de mantener la coherencia entre conjuntos de componentes integrados y el conjunto que está presente en tiempo de ejecución. Cuando estos dos problemas de versiones se combinan, generan conflictos de DLL que consisten en que al instalar una aplicación se pueden interrumpir accidentalmente otra aplicación existente porque un componente de software o un DLL instalado no eran totalmente compatibles con la versión anterior. Cuando se llega a esta situación, el sistema no tiene forma de diagnosticar y reparar el problema. En Microsoft Windows 2000, a partir de él, se dieron los primeros pasos para erradicar estos problemas. Incluye dos funciones que permiten solucionar parcialmente los conflictos de DLL. Windows 2000 y superior permiten crear aplicaciones cliente donde los archivos .dll dependientes se sitúan en el mismo directorio que el archivo .exe de la aplicación. Windows se puede configurar para buscar un componente en el directorio donde se encuentra el archivo .exe, antes de comprobar la ruta de acceso completa o buscar la ruta de acceso normal. De esta manera, los componentes pueden ser independientes de los componentes ya instalados y utilizados en otras aplicaciones. La solución de los ensamblados. Con el objetivo de solucionar los problemas de las versiones
así como los problemas restantes que desembocan en conflictos de DLL, el motor de tiempo de ejecución utiliza ensamblados para los siguientes fines: permitir a los programadores especificar reglas de versiones entre distintos componentes de software, proporcionar la infraestructura para que se cumplan las reglas de versiones, proporcionar la infraestructura que permita que varias versiones de un componente se puedan ejecutar simultáneamente, lo que se conoce como ejecución en paralelo. Contenido de los ensamblados. En general, un ensamblado estático está formado por 4 elementos: el manifiesto del ensamblado, que contiene los metadatos del ensamblado, los metadatos de tipos, el código del lenguaje intermedio de Microsoft que implementan los tipos, y un conjunto de recursos. Contenido de los ensamblados. El manifiesto de ensamblado es el único elemento obligatorio, pero se necesitan o bien los tipos o bien los recursos para proporcionar al ensamblado una funcionalidad significativa. Estos elementos se pueden agrupar en un ensamblado de varias formas. Se puede agrupar todos los elementos en un solo archivo físico, como se observa en la siguiente ilustración: ensamblado de un único archivo. MyAssembly.dll contiene en un solo registro o archivo físico un manifiesto del ensamblado, los metadatos de tipos, el código MCIL y los recursos. Alternativamente, los ensamblados de un ensamblado se pueden incluir en varios archivos. Estos archivos pueden ser módulos de código compilado, .NET Mod, recursos como archivos .bmp o .jpg, u otros archivos que la aplicación necesita. Puede crear un ensamblado de múltiples archivos para combinar módulos escritos en idiomas diferentes y optimizar la descarga de una aplicación al colocar los tipos que rara vez se utilizan en un módulo que se descargue solo cuando sea necesario. En la siguiente ilustración, el programador de una aplicación hipotética ha decidido separar el código de alguna utilidad en un módulo diferente y mantener un archivo de recursos grandes, en este caso una imagen .bmp, en su archivo original .net. Descarga un archivo solo cuando se hace referencia al mismo, por lo que la descarga de código se ve optimizada cuando se mantiene el código al que no se hace referencia frecuentemente en un archivo aparte de la aplicación. Acá tenemos el esquema de ensamblado de múltiples archivos: MyAssembly, UtilNet Module y Graphic.bmp. El sistema de archivos no vincula físicamente los archivos que forman un ensamblado de múltiples archivos. En su lugar se vinculan a través de manifiestos del ensamblado y el CLR los administra como una unidad. En esta ilustración, los 3 archivos pertenecen a un ensamblado, como se describe en el manifiesto del ensamblado contenido en myassembly.dll. Para el sistema los archivos se trata de 3 archivos diferentes. Hay que tener en cuenta que el archivo util.net module se compiló como un módulo porque no contiene información de ensamblado. Cuando se creó el ensamblado, se agregó el manifiesto del ensamblado a myassembly.dll, indicando su relación con util.net module y graphic.bmp. Actualmente, al diseñar el código fuente, se toman decisiones explícitas, como repetir la funcionalidad de una aplicación entre uno o más archivos. Al diseñar el código de .NET Framework, tomará decisiones similares sobre cómo dividir la funcionalidad en uno o más ensamblados. Manifiesto del ensamblado. Todos los ensamblados, ya sean estáticos o dinámicos, contienen una colección de datos que describen cómo se relacionan entre sí los elementos del ensamblado.
El manifiesto contiene estos metadatos del ensamblado. Un manifiesto de ensamblado contiene todos los metadatos necesarios para especificar los requisitos de versión y la identidad de seguridad del ensamblado, y todos los metadatos necesarios para definir el ámbito del ensamblado y resolver las referencias a los recursos y las clases. El manifiesto del ensamblado se puede almacenar en un archivo P, .exe o .dll, con código de lenguaje intermedio MSIL, o en un archivo P independiente que contenga solo la información sobre el manifiesto del ensamblado. En la siguiente ilustración se muestran las distintas formas de almacenar un manifiesto. Acá están los tipos de ensamblado. Ensamblado de un archivo único, file1.dll con su manifiesto, y el ensamblado de múltiples archivos, file2, graphic, logo, manifiesto, todos ellos en un solo ensamblado de múltiples archivos. En el caso de un ensamblado que tenga un solo archivo asociado, el manifiesto se incluye en el archivo P para formar un ensamblado de un solo archivo. Se puede crear un ensamblado de múltiples archivos con un archivo de manifiesto independiente, incorporando el manifiesto en uno de los archivos P de ensamblado. El manifiesto de ensamblado realiza las funciones siguientes: enumera los archivos que componen el ensamblado, controla cómo se asignan las referencias a los tipos y recursos del ensamblado a los archivos que contienen sus declaraciones e implementaciones. Enumera otros ensamblados de los que depende este ensamblado. Proporciona un nivel de direccionamiento indirecto entre los consumidores del ensamblado y los detalles de implementación del ensamblado. Representa el ensamblado como autodescriptivo. Contenido del manifiesto del ensamblado. En la tabla siguiente se muestra la información que contiene el manifiesto del ensamblado. Los 4 primeros elementos constituyen la identidad del ensamblado: nombre del ensamblado, número de versión, referencia cultural, información sobre el nombre del seguro, lista de todos los archivos del ensamblado, información de referencia, información sobre ensamblados, y acá están sus respectivas descripciones. Si se desea agregar o modificar información en el manifiesto del ensamblado, puede utilizar atributos de ensamblado en su código. Se puede cambiar la información de versión y los atributos informativos, como trademark, copyright, product company e informational version. Para obtener una lista completa de los atributos de ensamblado, pueden buscar atributos de ensamblados en Internet. Caché de ensamblados global. Cada equipo donde se instala el CLR, el Common Language Runtime, tiene una memoria caché de código denominada caché global de ensamblados. La caché global de ensamblados almacena los ensamblados designados específicamente para ser compartidos por varias aplicaciones del equipo. Se recomienda compartir los ensamblados mediante su instalación en la caché global de ensamblados, solo cuando sea necesario. Como norma general, mantenga las dependencias de los ensamblados privadas y coloque los ensamblados en el directorio de las aplicaciones, a menos que sea explícitamente necesario compartir un ensamblado en concreto. Además, no es necesario instalar los ensamblados en la caché global de ensamblados para que obtenga acceso
a ellos el código de interoperabilidad con o el código no administrado. Habrá algunos escenarios en los que no desee instalar un ensamblado en la caché global de ensamblados. Si coloca uno de los ensamblados que componen una aplicación en la memoria caché global de ensamblados, no podrá replicar ni instalar la aplicación utilizando el comando xcopy para copiar el directorio de la aplicación. También debe mover el ensamblado en la caché global de ensamblados. Existen dos formas de implementar un ensamblado en la memoria caché global de ensamblados. Usar un instalador diseñado para funcionar con la caché global de ensamblados. Es la opción preferida para instalar ensamblados en la caché global de ensamblados. Utilice la herramienta de desarrollador caché global de ensamblados que se suministra con kit de desarrollo de software de Windows. En escenarios de implementación, se recomienda utilizar Windows Installer para instalar los ensamblados en la caché global de ensamblados. Utilice la herramienta caché global de ensamblados solo en escenarios de desarrollo, porque no proporcionan funciones de recuento de referencia de ensamblados y otras características que se incluyen con Windows Installer. Con frecuencia los administradores protegen el directorio System Root con una lista de control de acceso para controlar el acceso de escritura y ejecución, puesto que la caché global de ensamblado está instalada en un subdirectorio del directorio System Root, hereda la lista ACL de control de acceso a dicho directorio. Es recomendable que solo puedan eliminar archivos de la caché global de ensamblados los usuarios que tengan privilegios de administrador. Los ensamblados implementados en la caché global de ensamblados deben tener nombres seguros. Cuando se agrega un ensamblado a la caché global de ensamblados, se realizan comprobaciones de integridad de todos los archivos que componen el ensamblado. La caché realiza estas comprobaciones de integridad para garantizar que no se han manipulado ningún ensamblado, por ejemplo, cuando se ha modificado un archivo, pero el manifiesto no refleja lo mismo. Un nombre seguro se compone, ensamblados con nombres seguros, ¿no? Un nombre seguro se compone de la identidad del ensamblado, es decir, de su nombre de texto simple, número de versión e información sobre referencia cultural, más una clave pública y una firma digital. Se genera a partir de un archivo del ensamblado, el archivo que contiene el manifiesto del ensamblado, que a su vez contiene los nombres y códigos hash de todos los archivos que componen el ensamblado. Mediante la clave privada correspondiente a Microsoft Visual Studio.net y otras herramientas de programación que se incluyen en el kit de desarrollo de software Windows, se puede asignar nombres seguros a un ensamblado. Los ensamblados con el mismo nombre seguro tienen que ser idénticos. Para garantizar que un nombre es exclusivo globalmente, firme el ensamblado con un nombre seguro. En concreto, los nombres seguros cumplen los siguientes requisitos. Garantizan la exclusividad del nombre al basarse en pares de claves únicas. Protegen la procedencia de la versión de un ensamblado. Proporcionan una comprobación de integridad importante. Cuando se hace referencia a un ensamblado con nombre seguro que espera obtener ciertas ventajas como la protección de las versiones y los nombres, si el ensamblado con nombre seguro hace referencia a un ensamblado con nombre sencillo que no tiene estas ventajas, se pierde tales ventajas y se vuelve a los conflictos de DLL. Por lo tanto, los ensamblados con nombre seguro solo pueden hacer referencia a otros ensamblados con nombre seguro.
Consideraciones de seguridad sobre ensamblados. Cuando se compila un ensamblado, se puede especificar el conjunto de permisos que son necesarios para la ejecución del mismo. La concesión de permisos específicos para un ensamblado se basa en la evidencia. Se pueden conceder permisos opcionales mediante la directiva de seguridad establecida en el equipo donde se ejecutará el ensamblado. Si se desea que su código controle todas las posibles excepciones de seguridad, se puede insertar una solicitud de permiso para todos los permisos que deban tener un código y controlar por adelantado los errores que se puedan producir en tiempo de carga si no se conceden tales permisos. No utilizar una solicitud de permiso para obtener los permisos que puedan necesitar su código, pero estar preparado para controlar las excepciones de seguridad que se pueden producir si no se conceden los permisos. En el momento de la carga, se utiliza la evidencia del ensamblado como entrada para la directiva de seguridad. El administrador del equipo y la empresa y la configuración de las directivas de usuario establecen la directiva de seguridad, que determina el conjunto de permisos que se conceden a todo el código administrado cuando se ejecuta. Ensamblados con nombre seguro y herramientas de firma. Se puede firmar un ensamblado de dos formas diferentes y a la vez complementarias, con un nombre seguro o utilizado sin code.exe en NetFramework o con signetool.exe. En versiones posteriores de .NET Framework, al firmar un ensamblado con un nombre seguro, se agrega un cifrado mediante clave pública al archivo que contiene el manifiesto del ensamblado. Es posible asignar un nombre seguro y una firma digital creadas mediante la utilización de SyncCode y SyncToolX en un ensamblado, o se puede utilizar cualquiera de las dos opciones por separado. Ambas herramientas de firma solo pueden firmar archivos de uno en uno. En el caso de un ensamblado de múltiples archivos, se firma el archivo que contiene el manifiesto de ensamblado. El CLR también realiza una comprobación del código hash. El manifiesto del ensamblado contiene una lista de todos los archivos que componen el ensamblado, incluido el código hash de cada archivo que existía cuando se compiló el manifiesto. Versiones de los ensamblados. La creación de las versiones de ensamblados mediante CLR se realiza en el nivel de ensamblado. La versión específica de un ensamblado y las versiones de los ensamblados dependientes se guardan en el manifiesto del ensamblado, como ya lo dijimos. El motor de tiempo de ejecución ejecuta varios pasos para resolver la solicitud de enlace de un ensamblado. Comprueba la referencia del ensamblado original, comprueba todos los archivos de configuración, determina el ensamblado correcto a partir de la referencia del ensamblado original, comprueba la caché global de ensamblados. Acá tenemos una ilustración siguiente que muestra estos pasos de cómo resolver la solicitud de enlace de un ensamblado. Cada ensamblado tiene dos maneras distintas de expresar la información de versión. El número de versión del ensamblado. Cada ensamblado tiene un número de versión como parte de su identidad. Cuando se compila un ensamblado, la herramienta de programación registra la información de dependencia de cada ensamblado al que se haga referencia en el manifiesto. El motor en tiempo de ejecución utiliza estos números de versión, junto con la información de configuración establecida por una administración, una aplicación o una compañía de software, para cargar la versión correcta de un ensamblado al que hace referencia. En la versión informativa es una cadena que se asocia a un ensamblado de información adicional sobre la versión solo con carácter informativo. En la mayoría de las aplicaciones .NET, los ensamblados que componen una aplicación se colocan en el directorio de la aplicación, en un subdirectorio de este último o en el caché global de ensamblados. Bien, hemos terminado el tema 4 de la unidad 4. Habiendo ya
Terminado el curso, felicito por la paciencia y la consideración de haber intentado digerir para una mejor comprensión sobre el desarrollo de aplicaciones. Definitivamente esto se aprende en la cancha con el uso de los softwares que aquí hemos mencionado. Así que sugiero que ustedes puedan ser también, como lo han estado haciendo de manera autodidacta, en el manejo de softwares de desarrollo o de aplicación. Hasta otra oportunidad, nos despedimos del curso Desarrollo de Aplicaciones.